Bien, vamos a proceder a la primera mesa de este coloquio. Como hace un momento se refiere a ver esta visión de conjuntos al centenario del tratado, y para ello contamos con la participación de tres destacados economistas, de tres destacados miembros de la academia. Por orden alfabético, Jorge Calderón, Rolando Cordera, Jorge Eduardo Navarrete. Creo que no requieren de mayor presentación, ampliamente conocidos por su trayectoria pública, por su trayectoria académica, y vamos a iniciar de inmediato este coloquio. Vamos a pedirle al maestro Rolando Cordera nos haga el favor de iniciar con un texto, un cambio estructural y redescubrimiento de la sociedad. Bueno, quisiera aclarar que este era el título original que yo propuse y me proponía desarrollar, haciendo pues una especie de paráfrasis de un capítulo de la gran transformación de Karl Polanyi, que se llama El redescubrimiento de la sociedad, y pues lo sigo manteniendo como compromiso personal, pero no cumplido, porque todavía hay un cierto camino que recorrer para desarrollar esta idea. El título que tiene la PowerPoint es otro, pero al final de cuentas tiene que ver con lo mismo y se origina en una presentación que hice en este mismo lugar en el coloquio internacional sobre el TLC a 20 años, organizado pues, precisamente por nuestra actual presidenta Eugenia Correa y la doctora Alicia Girón. Eso son los antecedentes de lo que voy a decir. O sea, ojalá pudiera decir que es ya un trabajo a publicar, es un trabajo en curso, y espero sin embargo que pueda contribuir a los fines que enunciaron tanto Eugenia como Antonio de este coloquio de primavera de nuestra academia. Cuando pensaba yo en el redescubrimiento de la sociedad, estaba pensando en dos o tres cuestiones básicas que han marcado la época de manera desigual y, como diría Trotsky, y combinada. En 1988, al cabo de varios años de ajuste draconiano destinado a hacer factible el pago de la deuda externa parte de México, vivimos un momento, casi podría alguien decir una especie de epifanía respecto de lo que éramos ya en ese momento, y nos descubrimos pues como una sociedad de masas grande, cada vez más urbana, como una sociedad cuya economía no generaba los mínimos de bienestar para toda la población, es decir, como una sociedad de masas con masas pobres, y al mismo tiempo como una comunidad política muy plural y muy dinámica, y que dio lugar pues a uno de los grandes cambios de la época, que es
la transición a la democracia. Y con ese triángulo quería yo jugar, ¿no? Y de hecho estoy jugando, pero voy a centrarme al principio en una reflexión más sobre el tratado y lo demás. Sin embargo, yo pienso que con todo y que Antonio Gasol tiene toda la razón al advertirnos del error analítico, yo diría incluso político, de ver en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte la fuente de todos nuestros males, o por el contrario, la panacea para el salto cuántico hacia la modernidad que sus promotores prometían y en estos meses comenzaron a prometer y luego intrigantemente se callaron. A pesar de eso, y yo comparto, pienso al mismo tiempo que simbólica y retóricamente el tratado sintetiza un paquete de grandes propósitos y de grandes cambios institucionales que son los que han definido la época. Y el propósito era, esto también parafraseando a Polanyi, era la gran transformación de México de una economía semicerrada en sus relaciones con el exterior a una economía abierta y de mercado. A partir de cuyos juegos, lo más libres que fuera posible, se alcanzarían los óptimos necesarios para el progreso, la satisfacción de las necesidades, etcétera. Y así lo vivimos, ¿no? Este es uno de los aspectos centrales de esto que podríamos llamar la gran transformación mexicana, urdida o soñada o diseñada desde las cúpulas del poder político y económico de México, de frente al gran descalabro que significó el inicio y la explosión de la crisis de la deuda externa mexicana. Y a partir de entonces se comenzó a forjar una visión del país que pasaba por ver esa crisis como la crisis final de una estrategia de desarrollo, o como suele decirse en el modelo, y de la necesidad de poner en práctica una serie de cambios que nos llevaran a otra estrategia de desarrollo y a otro modelo de una industrialización dirigida por el Estado, como proponen José Antonio Ocampo, Rosemary Thorpe y Enrique Cárdenas, que hay que denominar a aquella estrategia que antes le llamábamos de industrialización con base en la sustitución de importaciones, que implicaba o suponía dosis muy fuertes de intervención del Estado en la economía y en nuestro caso en la vida social, esto como parte o no de la estrategia aquella, pero sí como una herencia asumida de diferente manera, pero asumida por todos los actores políticos, una herencia proveniente de la Revolución Mexicana. Deberíamos pasar a una, repito, una economía abierta y de mercado, a una sociedad liberada de los amarres corporativos, y muy pronto se añadió a estos adjetivos el de que deberíamos pasar también a un sistema político que admitiera, asumiera y codificara la pluralidad ya existente en nuestro país y que había dado muestras precisamente en 88 de un gran vigor cívico y democrático, para sorpresa de muchos también. Bueno, ese es el marco en el cual se inscribe el Tratado de Libre Comercio.
Sin embargo, vale la pena introducir la anécdota de que, si bien hoy podemos decir, bueno, el tratado es componente funcional, congruente de una nueva estrategia, la estrategia que Carlos Tello y yo, antes de todo esto, llamáramos la estrategia neoliberal en la disputa por la nación. Si bien es cierto todo esto, también lo es que no formaba parte del discurso original de quien promovió esta medida. Que existía en el mundo político y en las élites políticas, y quizás, no quizás, en las élites de los negocios, esta idea de dar el salto ya a un tratado de libre comercio es indudable. Pero la decisión se toma al calor, pues, de otro descubrimiento de México que lleva a cabo, pues, el presidente de la República, el presidente Salinas, y es que el mundo estaba cambiando con más celeridad que la que él había imaginado originalmente, que el desplome de la URSS implicaba un cambio epocal y que entraba con toda su fuerza, pues, esto que luego dimos en llamar todos la globalización, y que México, ese era el discurso del presidente, México se podía quedar atrás o quedar fuera de este gran proceso de cambio, sobre todo si se tomaba en cuenta que en ese entonces, 1990, todas las miradas del gran capital, de la gran finanza internacional, estaban puestas en el este de Europa y no en América Latina o México como se esperaba. Y había entonces que darle otra vuelta a la tuerca de la gran transformación y proponer algo, digamos, una especie de gran visión hacia adelante que era resumida por el tratado. Yo digo esto porque es anecdótico, pero me consta, y por eso lo cuento. Yo se lo escuché a Salinas, ¿no? Y no creo que sea solamente anecdótico, sino da una idea de la manera como se fueron definiendo las líneas de política y las visiones estratégicas del grupo que al final de cuentas lideró esta gran transformación e hizo posible la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como una ponencia, ¿no?, como una opción mexicana, no como la aceptación mexicana de una propuesta norteamericana, que por cierto estaba yéndose por otro rumbo con el Tratado de Libre Comercio con Canadá, nada más. Y creo que esto es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta para fines posteriores de discusión y elaboración. Claro, una vez que se toma la decisión de buscar el tratado, pues se afirman las posiciones abiertamente aperturistas en materia económica y de cambio, como se dio a llamar, era todo este asunto de cambio estructural, que implicaba cambio institucional, cambio en la organización económica y cambio en la política.